Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. El cuento, la novela policíaca, son géneros de la literatura que nos permiten retratar a las sociedades, particularmente en este momento lo que ocurre en la frontera de México. El Colegio de San Luis es sede del segundo coloquio de literatura del norte y sobre eso vamos a platicar hoy. Temas como narcohistorias, la violencia, las maquiladoras, el desierto, son algunos de los que caracterizan a esta temática que los autores contemporáneos están atendiendo. Los invitamos para que nos acompañen, tendremos personajes importantes que están siendo protagonistas precisamente de todo este importante movimiento en México. Acompáñenos, bienvenidos. De norte a sur, México es un país de múltiples realidades e identidades culturales. Las letras de la región del norte de México son temáticas que trascienden las fronteras, el paisaje semidesértico, la violencia y el narcotráfico. Según señala el autor norteño Eduardo Antonio Parra, en Norte, una antología, la llamada literatura del norte es una parte de la literatura mexicana que trata temas relacionados con la geografía a la que alude. Es escrita por autores que viven, nacieron o refieren a esta. Literatura mexicana que debe ser considerada como tal por los distintos estudiosos. La literatura de esta región retrata las situaciones que se viven en una de las zonas más violentas del México contemporáneo. Los autores de la literatura del norte buscan crear obras más allá de los estereotipos creados en el mundo del narcotráfico. Algo más que desierto y balazos, como lo dirían ensayistas norteños en el libro Tierras de Nadie. La narrativa norteña destaca por su tinte realista, plasmado en relatos, poemas, cuentos y novelas de autores que retratan el día a día de esta región del país. Una serie de ensayistas, académicos e investigadores que estudian el fenómeno literario en las últimas décadas en contextos norteños. Escritura que nace en el norte de la República Mexicana. Temas como frontera, migración, modernidad, posmodernidad, violencia y narcotráfico. La compleja relación con los Estados Unidos, los valores socioculturales, entre otros, son el objeto de estudio de estos autores. La narrativa del norte de nuestro país es el relato de una sociedad contemporánea en medio de paisajes áridos y escasos recursos. El Colegio de San Luis, CONACYT. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos nuevamente desde el Colegio de San Luis y hoy vamos a dedicar nuestro programa a este segundo coloquio internacional de literatura del norte. Como ustedes saben, hace algunos días el Colegio de San Luis fue sede de este importante evento, así que hoy vamos a tener la oportunidad de platicar con algunos de las personalidades que han estado visitando el Colegio de San Luis con motivo de este importante coloquio. Que bueno, pues ya estuvimos también platicando por ahí del mes de junio con los organizadores, con el doctor Marco Chavarín, quien nos explicaba un poco del antecedente y del contexto de este evento. Y vamos a saludar a nuestro primer invitado. Él es escritor, poeta, ensayista. Su obra ha sido reconocida por varios premios nacionales. En 2013 incluso obtuvo el premio José Rubén Romero como Premio Nacional de Novela. Y bueno, pues él es César Silva Márquez, también uno de los autores de literatura del norte. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias por la invitación. ¿No me equivoqué? ¿No metí la pata? No, para nada. Ok. El premio José Rubén Romero en 2013 fue por la obra La balada de los arcos dorados. Así es, así es. Empecemos por platicarle a la gente qué se entiende por literatura del norte. Bueno, yo creo que es una... hasta ahora se empieza a ver ese asunto. Todo empezó con algunos escritores que los denominaron los escritores, la generación del desierto. Entre ellos está Daniel Sada, ¿sí? Y con cuestiones prácticamente novelísticas, hasta donde yo sé prosa, pura prosa. Y de ahí se ha estado complejizando
hasta, pues yo creo que hasta nuestros días. O sea, no se acaba con Daniel Sada y no empieza con Daniel Sada, porque pues muchos escritores, o sea, Salvador Novo es norteño también, ¿no? Por ejemplo, para empezar. Pero bueno, estamos tomando en cuenta que se le empieza a dar a este grupo que es parte de Daniel Sada de este grupo, esta situación del norte, ¿no? Que vienen prácticamente de Chihuahua, de Monterrey, y les toca hablar sobre una cuestión específica que es el espacio. Yo creo que lo que define la literatura del norte es más que otra cosa es el espacio. Estos espacios casi potosinos se puede decir, pero quizá un poco más desérticos, más abiertos, sin esta fauna que todavía es verdecita, ¿no? Por acá. Y se van a estos espacios donde prácticamente hay puro desierto. David Toscana tiene una novela que habla también de estos pueblos polvosos, mucho más allá que el llano en llamas, ¿no? Por ejemplo, todavía de Rulfo, todavía más descarnado quizá. Entonces el espacio, para mí, define el norte del espacio, y sobre todo, bueno, en la literatura. Y de ahí empieza a tener una importancia, pues, mucho más relevante, quizá, por razones de las redes sociales, para empezar, de la comunicación. Que empieza a verse. ¿El impacto? Sí, claro. O sea, las revistas son más rápidas, llegan más rápidas a Ciudad Juárez. Yo soy de Ciudad Juárez, ¿no? Las revistas del centro llegan mucho más rápido a estos espacios. Ya no se requiere tan cerradamente ir de Ciudad Juárez, por ejemplo, a la Ciudad de México a publicar, ¿no? Todo es por teléfono, todo es por internet, por correo electrónico, entonces se ha vuelto mucho más sencillo, se ha acercado el país de esa manera, y es cuando quizá se vino esta gran ola de novelas o de moda, se le puede decir, del norte, aunque seamos los mismos mexicanos, ¿no? Claro. Lo que pasa es que prácticamente en el centro de México, en la Ciudad de México, toda esta situación ha sido de alguna manera guardada por ellos, por los mismos escritores de la Ciudad de México, ¿no? Que han querido mantener ese espacio. Rafael Lemus, en algún momento, un escritor, se peleó con Eduardo Antonio Parra, precisamente por esta situación de que decía que el norte pues no iba a ser nada productivo. Algo así, ¿no? Y entonces llega Parra y le dice, no, pues te equivocas, y empieza a nombrar otra vez todos estos personajes como Daniel Sada y entre tantos otros, ¿no? Como Frederick Campbell, para mencionar otro, como Montemayor, y empieza ahora sí a dársele un espacio. ¿Por qué? Simplemente porque hay calidad, ¿no? Por eso mismo. ¿Cuáles dirías que son los elementos comunes que comparten los autores contemporáneos en la literatura del norte? Si es que hubiera algunos rasgos que los identifican precisamente, que los definen. Yo creo que esa ha sido, mira, yo soy de la generación de los 70s, yo tengo 44 años, soy de 1974. A la generación de los 70s se le llamó en algún momento, hay gente que le dice la generación de la no generación o la generación sin generación. ¿Sí? Nadie se reconoce de alguna manera con el otro, porque son tantos los rasgos, son tantos los espacios y son tantas las dimensiones que uno toma, que no alcanza uno a tener como conciencia de qué quiero hablar y si nos parecemos a los demás, ¿no? Yo, por ejemplo, desde mi perspectiva, yo hablo hablo de la ciudad. A mí ya no me tocó ese desierto que Sada habla, a mí ya me tocó una ciudad de asfalto, con edificios altos, quizá no tan altos como la Ciudad de México, pero sí altos, estando en una frontera tan complicada como es Ciudad Juárez con El Paso, Texas, con todos los problemas que conlleva esa tercera nación que se le llama así, y desde ahí yo he lanzado pues mis libros, ¿no? O he escrito mis libros de otra manera. ¿Qué abordas, por ejemplo, El Jardín de Invierno, este libro que Jardín de Invierno son poemas. Jardín de Invierno es un libro, es el más reciente libro, salió hace unos meses,
Y son instantes que hablan sobre lo que a mí me interesa. Habla de películas, habla sobre el alcohol. Es una parte de... está dividido en 3 partes. La primera parte es de viajes. Hay una parte que habla sobre personajes y la última parte habla sobre el alcohol. ¿Sí? Y son espacios prácticamente encerrados en instantes. Pueden ser el mar, puede ser el desierto, puede ser el mismo espacio de una película. ¿Y la balada de los arcos dorados que te valió el Premio Nacional de Novela, de qué va? El Premio Nacional de Novela fue por una novela policíaca donde sucede en Ciudad Juárez. Hay 2 personajes principales, que es Luis Curiaqui, el periodista joven, y Pastrana, el policía Pastrana, Julio Pastrana, que es pues quizá el más duro policía, que lo que le gusta hacer a él es golpear a golpeadores de mujeres, ¿no? ¿Cuáles dirías que son los 3 principales problemáticas que enfrenta la gente que vive en el norte y que está de algún modo reflejada en la obra de los autores contemporáneos? Sea ensayo, sea poesía, sea... Pues yo creo que las problemáticas son las mismas. Quizá las problemáticas es encontrar casas donde publicar, ¿verdad? Si a eso te refieres, ¿verdad? No, a los temas que abordan en su obra. A los temas, pues siguen siendo los mismos de todos lados. Es el amor, la muerte, y ahorita pues sí hay una tendencia a la violencia, pero pues también estamos viviendo unos momentos muy específicos en nuestro país. A mí de alguna manera la poesía no podía ser cargada con todo problemáticas de narcos y de gobierno corrupto y todo este asunto. Entonces no me cabían las cosas que quería decir en la poesía, y por eso quizá empecé a escribir novela. ¿Empezaste con poesía? ¿Perdón? ¿Empezaste primero a escribir poesía? Los primeros libros, o sea, yo tengo 4 o 5 libros de poesía. Empecé a publicar en el 2000. Y el último libro de poesía lo escribí como en el 2010, cada 2 años, algo así. Y luego escribí una novelita que se llama Los Cuervos, que también resultó con un premio. Y ese premio es el Border of Words, que es un premio binacional que se da en Tijuana. Y esa fue la primera novela, que de alguna manera es de un vampiro, pero también parece que tiene que ver con los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. ¿Qué dirías que aporta la literatura del norte a este momento que vive México? Yo pienso que un buen libro aporta lo que cualquier libro aporta, que es conocimiento y entretenimiento. Un libro tiene que ser entretenido, y no quizá me refiera a que te haga reír, ¿no? Sino que te atrape, que te interese y que te lleve por sus hojas, y que conozcas espacios que no sabías, y que el lenguaje digas, mira, yo no sabía que se podía decir de esta manera tal cosa. Eso es lo que yo creo que aporta. Cualquier libro tiene que aportar eso, y eso es lo que, siendo del norte, del sur o de donde sea, tiene que aportar. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues gracias a ustedes por el espacio y el tiempo. Que tengas una buena estancia acá. ¿Todavía sigues por aquí en el coloquio estos días? Aquí voy a estar hasta el sábado. Después de aprovechar los días para las cantinas, nos iremos a la Ciudad de México unos días, y luego a Aguascalientes, y luego ya a mi casa. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias nuevamente. No, gracias a ustedes por el espacio. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos para seguir platicando aquí en medio de este segundo coloquio de literatura del norte. Regresamos. Bien, estamos de regreso y vamos a continuar en este programa especial que estamos dedicando al segundo coloquio de literatura del norte, un coloquio internacional que está llevando a cabo acá en el Colegio de San Luis. Y bueno, ahora nuestra invitada es Claudia Luna. Ella es poeta y es de Coahuila. Así es. Y como buena norteña, altota.
Claudia, gracias por estar con nosotros. A ustedes por el espacio. Claudia, platícanos, ¿qué significa en estos tiempos ser poeta, ser mujer y ser del norte? Se escribe desde donde se devela y se acepta. Y si yo escribo como mujer, escribo como una mujer que vive en territorios norteños. En ese sentido, no me adscribo a una categoría de poesía norteña o de literatura del norte, sino del territorio. Y como hace rato lo dijo un compañero, César Silva, la literatura del norte es una literatura del espacio, pero es una literatura del espacio, en mi caso, atravesada por cuestiones ambientales, por cuestiones sociales y también en esta cuestión del medio ambiente, la pugna por los recursos naturales y también la descripción de la naturaleza, que son cosas que se nos están yendo de las manos. Ser mujer y ser poeta para mí es una descripción más de un quehacer en que me tocó develar a partir del trabajo como reportera hace ya bastantes años. Empecé yo a escribir literatura narrando las marchas de los obreros. Mi padre trabajó como obrero. A partir de ahí se desprende mi trabajo literario. Curiosamente, el primer poema en prosa tiene que ver con Altos Hornos de México y me inspiraba muchísimo en el trabajo de Julio Torri, precisamente, de prosa poética. Particularmente esta parte del territorio mexicano del norte es adverso en algunos sentidos. ¿Eso te ha inspirado para incluirlo? Porque además tiene que ver con el entorno económico, social, difícil, ¿no? De por sí para la gente de un país como México. Claro, la adversidad se presenta en todo nuestro país, en toda América Latina, porque tenemos esta frontera muy controversial que nos nutre y también nos desalienta y bueno, somos mano de obra, ¿no? En ese sentido, sí es la poesía para mí ha sido un punto para develar estas relaciones de trabajo de bastante injusticia y pues lo que somos como habitantes de este territorio, el asunto de las maquilas, la tierra ya no es vista como algo que se hace producir en términos generales, sino como algo que cuesta, incluyendo el agua, incluyendo todo lo demás. Y bueno, pues es una relación de tensión la que se vive en el norte del país, que ahorita se ha como adormilado con los discursos gubernamentales y empresariales. Se vende mucho esta cuestión de los trabajos y ya hay más trabajo y todo esto, pero estamos enfrentando un horizonte terrible de malos salarios y de despojo de los territorios y de contaminación de la tierra. Entonces, mi poesía sí devela algunas cosas en ese sentido también. ¿Es este trabajo, esta poesía, un vínculo con ciertos grupos, con cierta problemática? ¿De qué ha servido o cómo la ves tú este trabajo de poesía? Fíjate, yo no sé si la poesía sirva en términos como materiales para algo, pero sirve para aguantar y para resistir. Curiosamente me encontré que una vez en una gasolinera intentando que me dieran una factura, cuando di mi nombre me dijeron: usted es fulana de tal, la que escribió tal libro que me ha ayudado a estar en el sur, porque yo soy de Monclova y solamente en esto me reconozco y me permite aguantar, estar fuera de donde yo soy, ¿no? No sé si... Pues es que es una gran aportación desde las humanidades, en medio de ya nos hubiéramos vuelto locos todos, ¿no? Bueno, se dice desde la historia que la poesía es como lo micro de la historia y que a partir de estas pequeñas reseñas que uno busca o reflejarse o reflejar al otro que está a un lado, se puede tomar el pulso en un momento específico de la historia del país. Entonces yo creo que al menos eso puede aportar, porque desde otro punto de vista hay muchos silencios o muchos silenciamientos y la poesía delata o apoya testimonios
importantes que tienen que ver con esta cuestión, por ejemplo, de la vida laboral, pero como de la vida laboral hay toda una serie de nutrientes que permean las relaciones muy, muy privadas, los vínculos afectivos, los desplazamientos del territorio, ese tipo de cosas. ¿Qué te ha tocado vivir o qué te enfrentaste o qué conociste que te sirvieran de inspiración o motivación precisamente para seguir abordando estos temas en tus poemas? No sé, a lo mejor algún entorno de mujeres, de la maquila, problemáticas así muy específicas o pues muy gruesas, ¿no? Que finalmente son parte de una realidad que vivimos, que como bien dices, no es privativo solo del norte, se vive en todos lados, pero específicamente en estos estados que hacen frontera con Estados Unidos. Esta cuestión para empezar, de que mi padre trabajara como obrero, que fue para mí fundamental para entender el estado de las cosas en este país. Eso te puedo decir que para mí fue muy importante, pero pues yo tengo compañeras en mi trabajo, yo trabajo en un museo, una gran amiga se llama Rosy, ella trabaja en el departamento de limpieza, y bueno, todas las narrativas que ella me proporciona, y bueno, yo no nada más me nutro de la gente que incluso veo en la calle, ni de los libros, que básicamente para mí las referencias estarían muy cercanas a la ciencia. Yo convivo con biólogos, con paleontólogos, con geólogos, ahora con antropólogos, mi hija, por ejemplo. Entonces, todas estas visiones me permiten llegar a puntos poéticos desde diferentes saberes, ¿no? Y me permiten ver qué tan circunscritos estamos a una cosa tan limitada como son los recursos materiales económicos en un contexto tan bello que se nos está yendo de las manos, que no lo habitamos en el sentido del disfrute, sino que se valora en horas, en minutos de productividad, y yo creo que en el norte estamos muy atrapados en la cuestión de la productividad, que es nefasta, por ejemplo. ¿Cuál fue tu participación ahora acá en el Colegio de San Luis en medio de este segundo coloquio internacional de literatura del norte? Pues sí, compartir los trabajos que tengo publicados y también un trabajo que tengo en ciernes que se llama La mujer que abre, y precisamente que habla de las relaciones de violencia y de erotismo y desde una perspectiva heterosexual, evidentemente, que me brincaría, o bueno, yo no estaría narrando desde otras, sino desde la mía, esta relación tan complicada que hay entre hombres y mujeres y que está atravesada por el entorno económico y por esta cuestión de lo laborable, y entendido esto también como hasta la mujer como un territorio para laborar. ¿Por qué es importante, por ejemplo, incluir, me gustaría que lo comentaras con el público, porque es importante incluir una lectura de poesía como parte del coloquio, que creo que enriquece mucho, que no nos damos tiempo a veces de esas pequeñas cosas para alimentar el alma, el espíritu, la mente? Bueno, los niños saben mucho de poesía porque el lenguaje es en metáforas, pero yo lo que diría es que para mí, te puedo hablar nada más de lo que para mí es importante, claro. Es un espacio de libertad. Ahí a mí nadie me tiene que decir qué es lo que tengo que hacer, entonces yo digo lo que quiero. Y me parece muy importante, desde definir cómo lo dices, cómo lo escribes y a quién se lo dices. Es un espacio de libertad en este contexto que ya todo está casi privatizado, y afortunadamente la poesía es un espacio que, si bien ha tenido sus momentos históricos de servir al poder, de los cuales yo tampoco me he escapado, en estos momentos me siento cada vez con mayor espacio de libertad, y creo que es un ejercicio que invita a los otros a poder escribir y narrar lo que está pasando. ¿Invitarías a nuestro público de todas las edades a acercarse a la poesía? ¿Cómo lo harían? A veces lo vemos como algo muy lejano, muy intelectualizado, pero en realidad puede ser un ejercicio bastante, como dices, libre y cercano. Exacto, mira, yo di un taller para niños y para niñas en Saltillo sobre literatura, y yo puse libros, no solamente libros de literatura infantil. Incluí algunos libros de Oscar Wilde, por ejemplo, y una niña de 9 años me hizo así como asombrarme, porque cuando pregunté cuál libro habían escogido y por qué, y esta niña citó a Wilde, y dice: a mí me gusta esta cosa que dice Wilde, porque dice, algo así dice el aforismo de Oscar Wilde: la tragedia de las mujeres radica en parecerse a sus madres, o algo así, ahí radica su tragedia. Qué fuerte. Y me dice: yo no quiero ser como mi madre, ni como mi abuela. 9 años tiene esa niña. Entonces la literatura es para todos, y
que escojan el libro que más les llame la atención, de cualquier género, categoría, lo que sea, y aun y cuando sea un libro de alguien consagrado lo pueden votar, ¿no? Y si alguien que es un artista emergente les gusta, lo pueden tomar, porque son narraciones, nos narramos todo el tiempo y pues que escojan lo que les guste. Hay una definición que alguna vez oí hace mucho sobre el periodismo que decía que era la historia de lo inmediato, y yo diría que pues la literatura también es parte de eso, ¿no? Es la historia de un momento determinado que también puede sumar a ir conociendo nuestro entorno, ¿no? Sí, así es. Claudia, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes por la invitación. Bueno, pues nos vamos a una pausa. Antes los dejamos con esta cápsula de el evento de la semana que desde el Colegio de San Luis les presentamos. Nacida en Ciudad Jiménez, Chihuahua, Elpidia García trabajó muy joven en las maquiladoras de Ciudad Juárez. Durante este siglo, inició un blog en línea titulado Maquilas que Matan. Desde entonces, se ha dedicado a escribir cuentos y novelas. Ha colaborado en revistas e impartido talleres literarios usando estos contextos. Este año, en el marco del segundo Coloquio Internacional de Literatura del Norte, la escritora mexicana norteña recibió el Premio Bellas Artes de Cuento Amparo Dávila 2018 por El hombre que mató a Dedos Fríos y otros relatos. En una ceremonia en el Museo Francisco Cosío, el jurado calificador de este galardón reconoció en la obra de Elpidia García su talento para contar a partir de un hecho histórico y plasmarlo en un cuento o novela, convirtiéndolo así en parte del imaginario colectivo fronterizo. Este premio se otorga desde 1974, convocado por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí y el Instituto Nacional de Bellas Artes. Se denominó Amparo Dávila desde este año para celebrar el cumpleaños 90 de la escritora. El evento fue presidido por el secretario de Cultura, Armando Herrera Silva, y el subdirector de la Coordinación Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes. El Colegio de San Luis, CONACYT. Bien, estamos de regreso, continuamos transmitiendo aquí desde el Colegio de San Luis y bueno, ahora nos acompaña Ricardo Vigueras. Él es escritor de cuentos, novela, ensayos, ha ganado también diversos reconocimientos a su obra. Ricardo, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por el interés. Eres español, pero llevas un buen rato acá en México. Sí, soy español de origen, ya estoy nacionalizado mexicano y llevo 25 años en este país. ¿A qué te dedicas ahora? Bueno, yo soy profesor universitario, doy clases en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en la carrera de literatura precisamente, en el posgrado, en la maestría y también en el doctorado de Ciencias Sociales. ¿Qué es lo que te gusta más escribir? ¿Cuento, ensayo, novela o todas las anteriores? Yo soy narrador, eso sí, no nací con talento para la poesía, por desgracia. Entonces, bueno, digamos que una cosa me fue llevando a la otra, ¿no? La escritura de cuento y novela siempre la he practicado. Luego al entrar en la universidad, pues ya sabes cómo es la vida del académico, ¿no? Tiene que estar produciendo ensayo, yendo a congresos continuamente. Y bueno, poco a poco la universidad, curiosamente, fue la que me impuso la disciplina de tener que escribir. Comencé pues con los típicos ensayos y libros académicos, tengo unos cuantos, y luego fueron surgiendo las novelas y los cuentos. ¿Cuál es tu participación acá en el Coloquio de Literatura del Norte en el Colegio de San Luis? Bueno, pues respondiendo un poquito a esa doble vertiente, pues he venido invitado como autor por algunos de mis libros, de novelas, etcétera, y también me he venido a presentar una ponencia, ¿sí?, sobre dos obras de teatro de dos dramaturgos muy importantes norteños, que son Edeberto Pilo Galindo y Antonio Zúñiga, y bueno, pues a intentar difundir un poco, ¿no?, la literatura de Ciudad Juárez. ¿Qué hace de diferente o qué particularidades tendría la literatura de Ciudad Juárez? Bueno, la literatura de Ciudad Juárez está muy marcada primero por esa simbiosis absoluta con El Paso, Texas, que está cruzando el puente. Tiene la característica de estar, por lo tanto, ya no solo en la frontera o en el norte, sino de estar en la línea divisoria, ¿verdad?
tiene también, totalmente, ¿no? Y además tiene la característica de estar muy marcada por la dinámica de la industria maquiladora en la ciudad. La mitad de la gente básicamente vive de esa industria maquiladora. Y de ser también lo que algunos han llamado como el laboratorio del futuro, ¿no? Es decir, un lugar donde se experimenta con la economía, la filosofía económica neoliberal, que cada vez está arrasando más en otros países incluso y en el resto de México. Pues digamos que Juárez fue un experimento que ya inició en los años 70 y que ha ido conduciendo a tener unas condiciones de vida a veces muy extremas y a veces donde la vida humana parece no importar. Tal es el caso, por ejemplo, del gran número de feminicidios que se han producido desde los años 90, oficialmente reconocido, y también pues el auge de la violencia causada por el narcotráfico, ¿verdad? La novela policíaca es, digamos, uno de los géneros que caracterizan a una parte de la literatura del norte. ¿Qué rasgos ves tú importantes que se estén reflejando también de la sociedad que nos ha tocado vivir hoy? Bueno, esto es un tema interesante, es decir, la identificación de la literatura norteña con todo lo relacionado con lo policíaco, la nota roja, lo criminal, como algo exclusivo, pues no es así, ¿no? Es decir, digamos que hay dos clases de escritores, bueno, hay muchas clases de escritores, pero vamos a ceñirnos a dos. Unos que abordan temáticas más universales, por así decirlo, o menos locales o concretas, y otros que a lo mejor lo que nos fuerza más es a escribir impulsados por una realidad social muy sangrante, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, yo creo que la novela negra o la novela policíaca o la novela criminal, que es como a mí me gusta llamarlo, lo que intenta es hacer un retrato social. Para mí es una literatura de realismo social, un retrato social manifestando todas las contradicciones que la vida económica nos impone, ¿no? Y que el diseño neoliberal internacional nos está imponiendo. Es decir, para mí es una literatura de ejercicio crítico absoluto. El papel de los jóvenes, particularmente retratados, digamos, en este momento, ¿cómo lo ves? ¿Participan? ¿Les interesa? ¿Se ven reflejados en este tipo de obras? Bueno, hay ahora mismo, por ejemplo, en concreto en Ciudad Juárez hay no sé si llamarlo movimiento, pero cada vez son más las escritoras que están empezando a publicar, jóvenes, por supuesto, muy jóvenes. Entonces a mí eso me interesa realmente. Es decir, por lo general en cualquier sociedad hay una gran masa que es apática hacia todo lo que le rodea, y luego hay una masa no tan grande, pero más participativa y más crítica con los conflictos sociales. Entonces yo pienso que jóvenes, por supuesto que hay de todos. Hay desde aquellos que se implican en intentar hacer de su espacio vital un lugar mejor, y otros que son mucho más desinteresados. Yo creo que hay un gran interés en la juventud, en concreto de Ciudad Juárez, por la que tú me preguntas, por leer a autores de la ciudad. Y esto, es decir, el interés de los jóvenes existe, es legítimo y existe. Y además viene respaldado por un interés muy grande, que a mí yo no he visto casi en ningún lugar, o sea, porque la gente que vive en Juárez necesita leer ficción o leer historias que transcurren en Ciudad Juárez para poder contrastar su propio punto de vista con el punto de vista que les ofrece un escritor, y que a través de la ficción presenta realidades que son muy reconocibles. ¿Este sería un rasgo por el que están con tanto auge, con tan buena aceptación? Sí, efectivamente yo considero que es uno de los rasgos, más cuando hoy día, pues tú sabes que por desgracia México es uno de los países donde es más peligroso ejercer el periodismo. Entonces, en algunos medios de comunicación de Juárez y de otros lugares del país, vemos que los periodistas se muerden la lengua o quiebran la pluma antes de decir lo que tienen que decir, y que muchas veces los periódicos... Entonces, ante esta falta de conocimiento de la realidad, muchas personas recurren a la ficción como una manera de comprender la realidad, porque efectivamente un novelista, por ejemplo, o un escritor de cuentos, observa la realidad, advierte algo que no le gusta, la dosifica y entonces la presenta escrita en la forma de un cuento, de una novela, pero antes ha tenido que comprenderla de una forma u otra. Entonces la ficción, las mentiras, nos ayudan a comprender la realidad inmediata.
¿Eso es una buena fórmula, digamos, para entender lo violento y para seguir viviendo en medio de este país? Bien, yo creo que ayuda a comprender por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo. En la medida en que comprendamos y autores que nos explican lo que está sucediendo y por qué, a medida que ese conocimiento se difunda, a medida incluso que se internacionalice como un malestar que ya no es solamente de México o del norte, sino que es un malestar global, creo que estamos adelantando pasos para que eso tarde o temprano se termine. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que soy relativamente optimista. Yo no veo que vaya a haber un cambio de políticas económicas internacionales menos crueles de aquí a 3 años, a 4 años, pero creo que con el tiempo esos pasos se van a ir dando, ¿sí? Porque si no, el propio ser humano se va a extinguir. ¿Qué rasgos ves en común a estas ciudades de la frontera, Tijuana, Juárez, algunas otras ciudades de Coahuila, Sonora, que estén marcando, digamos, la realidad en la literatura? ¿En qué medida están marcando la realidad? Sí. Bueno, yo pienso que para empezar nos han ayudado a abrir un enorme espacio dentro de la literatura mexicana en su totalidad, ¿no? Porque sí, es verdad, hace 40, 50 años se hablaba de la literatura del desierto, se hablaba como una extrañeza, ¿no? Algo como que venía del lugar donde aparentemente es el lugar vacío, donde no hay nada. Bueno, yo pienso que precisamente la descentralización de la literatura en México ha ayudado a abrir las ventanas a que ese espacio que creíamos vacío, veamos que nunca estuvo vacío y que hubo voces y hay voces muy importantes. Y bueno, creo que ha servido también para abrir una conciencia en el resto del país de cuáles son los problemas que no solamente afectan a los estados fronterizos o norteños, sino que afectan también al resto de la nación. Por último, ¿qué importancia tienen este tipo de eventos como el que hoy se realiza en el Colegio de San Luis, este coloquio de literatura del norte? Bueno, tiene una grandísima importancia, primero para los propios potosinos, luego porque es sanísimo y es necesario que los académicos de todo el país se interrelacionen, se conozcan o a veces se reconozcan. Ahora acabo de conocer un colega que por fin me conoció en persona después de haber estudiado mi libro, de haberlo leído y comentado, ¿no? Es decir, es muy importante que los académicos se relacionen entre ellos y discutan y compartan sus puntos de vista y además, en este caso, con la gracia o la innovación de que también los propios creadores estamos aquí asistiendo y podemos mantener un diálogo con aquellos que están analizando nuestras obras. Eso es riquísimo. Ricardo, muchas gracias por habernos acompañado. No, pues gracias a ti, Lidia. Nos vamos a una pausa, regresamos para seguir platicando en este marco del segundo Coloquio Internacional de Literatura del Norte. Bien, continuamos en este espacio desde el Colegio de San Luis y bueno, lo estamos dedicando a este segundo Coloquio Internacional de Literatura del Norte. Y hoy nos acompaña en esta charla Elpidia García Delgado. Ella, bueno, pues va a ser galardonada por el Premio Bellas Artes de Cuento Amparo Dávila 2018. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Norteña, por supuesto. Sí, claro. De Ciudad Juárez. Sí. ¿Toda tu vida radicada ahí también? Sí, bueno, nací en un rancho del estado
pero me llevaron desde muy pequeña a Ciudad Juárez, entonces pues soy juarense de corazón. Trabajaste en las maquiladoras de Ciudad Juárez. ¿Cuánto tiempo? ¿De qué trabajabas? Pues trabajé 33 años en la industria maquiladora, empecé como operadora de producción a los 15 años. O sea, obrera. Sí, obrera, ahí ensamblando cosas. Y bueno, luego fui escalando en los diferentes niveles de la organización. Fui jefa de grupo, expeditadora de materiales, supervisora de producción, en fin. Y los últimos 20 años pues fui gerente de control de calidad. ¿Cómo marcó esto tu obra? Muchísimo, porque bueno, siempre he sido muy sensible a las injusticias, ¿no? Como yo creo que somos todos, ¿no? En general, pero mi primer libro, Ellos saben si soy o no soy, tratan precisamente pues asuntos que tienen que ver con el ambiente laboral y que tienen que ver mucho con la injusticia y con también la figura de la mujer, pues es importante en mi obra. Cuando menos en Ellos saben si soy o no soy y en Polvareda, mi siguiente libro, también incluyo cuentos que tienen que ver con esas experiencias laborales. ¿Cuáles son algunas de estas? Bueno, por ejemplo, hay uno que se llama Escalera Rota, donde cuento la historia de unos trabajadores que fallecieron dentro de la maquiladora, lo cual fue cierto, fue verdad. Y yo en mi cuento pues los junto a estos trabajadores que fallecieron y son fantasmas que siguen encerrados dentro del edificio y que de alguna forma no saben por qué están allí, quieren salir, quieren escapar, y ellas van narrando cada uno pues cómo van recordando de qué forma murieron. Y por ejemplo uno de ellos que se cortó la garganta, se cortó la yugular tratando de abrir unas cajas. Otro, por ejemplo, un trabajador que fue aplastado entre un tráiler y la puerta de entrada de los tráilers en un accidente. Y otro de ellos pues que cae de una escalera por no utilizar el equipo de seguridad y se rompe la cabeza. Todas esas casos reales, ¿verdad? Que luego yo por medio de la ficción pues porque dije pobrecitos, ¿no? Fallecen aquí, son personas anónimas, que nadie se va a acordar de ellos nunca más que su familia, y entonces pues creo que de alguna forma intento reivindicar, ¿no? esas personas. ¿Qué significa ser escritora en el norte en estos momentos de un país como México? Pues yo creo que es muy importante, ¿no? O sea, y me llama la atención, por ejemplo, en el premio Amparo Dávila, que solamente 6 mujeres, creo que son 7 conmigo, no recuerdo con exactitud, pero representamos solamente el 14% de los ganadores de la lista de ganadores. Todos los demás son hombres. Pero la buena noticia es que en los últimos años más mujeres están ganando estos premios. Entonces, para mí, obviamente, pues un privilegio, un orgullo. Y ser del norte, pues mucho más, ¿no? O sea, y soy la segunda juarense que lo obtiene, porque el primer juarense que lo ganó fue César Silva con su libro Hombres de Nieve. El premio Bellas Artes de Cuento que mencionas precisamente, ¿por qué obra es? Bueno, yo envié una colección de cuentos que titulé El hombre que mató a dedos fríos. Entonces es una serie de 15 cuentos que tratan diferentes temáticas, ¿sí? Donde está también muy presente, también creo, las problemáticas que estamos viviendo en Ciudad Juárez, como la extorsión o como el secuestro, o también que tiene que ver con personajes de la franja fronteriza, como el cuento que da título al libro, que trata de un pistolero que vivió en El Paso y que cruzaba Juárez con frecuencia. ¿Cuál ha sido tu participación aquí en el coloquio de literatura en el Colegio de San Luis y cuál es la importancia de que se lleven a cabo este tipo de eventos? Bueno, pues yo vine principalmente para la ceremonia de premiación de mi premio, de Bellas Artes, que va a ser esta noche a las 8 de la noche, y por supuesto que como coincidía con el coloquio y mi esposo Ricardo Vigueras pues también está participando, pues aprovechamos para venir los dos y así
pues estar en el coloquio, que hay muy importantes conferencias y debates, y a la vez pues luego la premiación, ¿no? Celebrar y festejar este premio. ¿Qué le dirías a toda la gente, a las mujeres particularmente, sobre la literatura, pero sobre el cuento, sobre la creación o acercarse? ¿Qué les dirías? Yo creo que es el momento de que más mujeres, que yo sé que muchísimas personas tienen la inquietud, intenten acercarse a talleres de creación para que también expresen, ¿no? lo que llevan dentro. Yo creo que todos llevamos un escritor dentro, pero no pensamos que no tenemos las herramientas o que no sabemos cómo, pero todos sabemos contar historias, todos contamos historias, ¿no? Entonces, principalmente me interesa que mujeres trabajadoras, ¿no? Mujeres trabajadoras cuenten sus experiencias. Recientemente en Ciudad Juárez hubo un encuentro de escritores de La Maquiladora, una de las empresas, afortunadamente, de las pocas que se interesan por fomentar la cultura y también animar a sus trabajadores a más actividades de este tipo. Hacen un encuentro anual y me fui invitada precisamente por haber ganado este premio, y me di cuenta que ahí hay escritores y escritoras. Me enseñaron una novela histórica sobre Pancho Villa, me enseñaron un libro de poemas. O sea, hay gente que está escribiendo dentro de las empresas, y yo creo que es muy importante que no solamente ellos y ellas se animen a escribir, sino que también las empresas apoyen este tipo de actividades culturales, que yo creo que son como parte de el intentar cambiarle la cara a este país, ¿no? Por medio de la literatura. ¿La literatura sin duda ayuda a reconstruir y a fortalecer el tejido social? Sí, yo creo que definitivamente sí. Cuando las personas encuentran en la literatura las respuestas que buscan en la calle, sobre todo los jóvenes, hablo de los jóvenes, pues yo creo que pueden inclinarse hacia otros asuntos que van a hacernos crecer como personas. Muchas gracias por habernos acompañado, muchas felicidades por tu premio. ¿Dónde se puede encontrar tu obra? ¿Está a la venta? Sí, claro, está en Ficticia Editorial, ellos saben si soy o no soy. Polvareda es de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y mi nuevo libro, que aparecerá en noviembre, que es por Editorial Lectorum, se puede encontrar, se va a encontrar cuando aparezca en las grandes librerías, ¿no? Como Gandhi o Sótano, porque se distribuye en todo el país. ¿Compras en línea, descarga electrónica, también están al acceso? No están en descarga. Compras en línea sí, en Ficticia. Sí, en la UACJ creo que no. Pero me pueden también a mí contactar por medio de las redes. Estoy con mi nombre, Elpidia García, Maquiladón, en Twitter, y ahí me pueden escribir y con mucho gusto se los envío. Ya nos vamos, gracias por habernos acompañado. Los dejamos con la agenda de eventos que tendremos aquí en el Colegio de San Luis en los próximos días. Gracias por su atención y nos despedimos. Hasta la próxima. Buenas noches. Conoce la agenda de eventos del Colegio de San Luis, del 22 al 26 de octubre. Seminario de Estudios Canadienses, próxima sesión, 22 de octubre, 10 de la mañana, sala de videoconferencias 1. Quinto Congreso de Antropología Social y Etnología. ¿Antropología para qué? Precariedades, pertinencias y posibilidades. Del 23 al 26 de octubre, Tlalpan, Ciudad de México. Seminario Infancia, Discapacidad y Diferencia. Próxima sesión, 25 de octubre, 5 de la tarde, sala de videoconferencias 1. No dejes de ver Hablemos, el programa de televisión del Colegio de San Luis, todos los martes, 8 de la noche, Canal 9 San Luis. Escúchanos también por radio, Entre Voces, todos los jueves en punto de las 5 de la tarde, por el 88.5 de FM, Radio Universidad. Te recordamos los eventos del próximo mes.
Para más información, visita nuestra página www.colsan.edu.mx. El Colegio de San Luis, CONACYT. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos.